Una nueva derivación fatal de este primer caso aparentemente. Gilberto Ruiz Díaz, móvil personal, buenos días desde Amambay. Adelante, Gilberto. Buen día, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo le va? Un saludo a la audiencia. Y todo apunta de que es una derivación justamente de aquel caso macabro ocurrido aquí en Pedro Juan Caballero, de la niña desaparecida, luego hallada muerta con rastros de abuso sexual. Aparentemente la propia madre la había canjeado por drogas. Y resulta que en ese marco investigativo se había allanado la casa, una de las casas allanadas en este caso pertenecía a Fanny Carolina Chávez, y Fanny Carolina Chávez fue raptada anoche de su casa. Ella se encontraba en compañía de un hombre enfrente a la vivienda. Se acercaba lentamente una camioneta, de acuerdo a la manifestación del testigo presencial, y en ese momento Fanny Carolina Chávez dice: y sospechoso lento tipo, e ingresó a su casa. De acuerdo a los informes, el vehículo paró frente a la vivienda, descendieron 3 hombres armados con pistola, encapuchados. Uno de ellos ingresó a la casa, la arrastró del cabello a Fanny Carolina Chávez, la alzó en el vehículo, y esta mañana se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida al otro lado de la ciudad de Pedro Juan Caballero, aproximadamente 15 kilómetros del lugar del rapto, y resulta que los familiares pudieron confirmar de que se trata de Fanny Carolina Chávez, la que fue raptada anoche y hallada muerta esta mañana aquí en Pedro Juan Caballero. Tiene rastros de tortura, se encontró en el lugar del hallazgo del cuerpo también algunos elementos como toalla, también una especie de tapete de goma, también un plástico, un hule que aparentemente fue usado como para asfixiar a la víctima, o en todo caso como un elemento de tortura. La víctima presenta varios rastros de golpes en el rostro, por sobre todo en el rostro, en el cráneo y en el rostro, y falleció a consecuencia aparentemente de esos golpes que recibió la víctima. Lo repito, Fanny Carolina Chávez, la que fue raptada anoche por 3 hombres armados encapuchados, quienes llegaron hasta su domicilio ubicado en la fracción Santa Ana de Pedro Juan Caballero, y al otro lado de la ciudad fue hallado su cuerpo esta mañana aquí en la capital de la Amambay. Pregunto algo, Gilberto, ¿a qué hora la secuestraron? Porque mencionaban que estaba con ropa de dormir la señora. Sí, fue poco después de las 19:30, de acuerdo a la denuncia formulada por los familiares. 19:30, y un detalle: de acuerdo a la manifestación del médico forense, el doctor César González, hace aproximadamente media hora, la rigidez cadavérica es de aproximadamente 3 a 4 horas, es decir, lo mataron ya esta madrugada, ya en la parte de la mañana prácticamente la mataron, o en todo caso la tuvieron mucho tiempo. A eso quiero llegar. Digo, desde el rapto, que fue prácticamente a las 19:30, y luego pasaron muchas horas para que finalmente la misma fallezca, y aparentemente es a raíz de los golpes, porque hasta por lo menos los datos preliminares que maneja justamente el médico forense, que posterior a una inspección preliminar solicitó que se lleve el cuerpo hasta una funeraria para la inspección adecuada, digamos, con los elementos necesarios, porque prácticamente estaba en la vía pública en el momento del hallazgo. Y bueno, va a determinar seguramente cuál es la causa final de muerte, pero se calcula de que los golpes ocasionados a la víctima, principalmente en el cráneo y en el rostro, fueron los que produjeron su muerte finalmente, Mabel. Gilberto, para precisar un poquito, los investigadores sospechaban que es en la casa de esta señora donde se vendían los estupefacientes, y que aparentemente, inclusive ahí estamos viendo cuando llevaban el cuerpecito de la niña, y que aparentemente el cuerpecito de la niña fue llevado hasta una casa que sería de un familiar de ella, solo que ese familiar murió hace poco en un hospital. Entonces, de alguna manera, llamémosle de esta manera, se salvó del proceso judicial. ¿Es así, Gilberto?
Así mismo, Mabel, hay testigos que manifestaron que precisamente la niña fue llevada a la casa de Fanny Carolina Chávez. Allí, aparentemente, de acuerdo a a las manifestaciones de los testigos, fue intercambiada por drogas. Básicamente fue vendida por la propia madre, según estos testigos. La policía allanó la residencia de Fanny Carolina Chávez en ese momento, pero no encontró ninguna evidencia. Es más, prácticamente terminó allí la investigación en ese momento, pero resulta que los moradores del asentamiento Romero Cue, de donde residía la niña de 3 años que estaba en ese momento desaparecida, unieron los cabos, digamos. Empezaron a indagar. Bueno, se allana la casa de Fanny Carolina Chávez y resulta que acá en el asentamiento Romero Cue, su hermano tiene una casa que prácticamente sirve como un aguantadero para adictos, porque prácticamente es una casa abandonada, lleno de yuyales. Entonces dijeron, ya revisa, mira las jugandas ahí, o Pepe va a orajar en la mitad México ahí. Los vecinos, repito, los vecinos, no la policía, revisaron esa casa y encontraron en una de las habitaciones de la casa una pequeña cama prácticamente en desuso, sucio, y en esa cama estaba el cuerpo sin vida de la pequeña de 3 años, que en ese momento, repito, estaba desaparecida. Encontraron finalmente los vecinos, dieron aviso a la policía. Y esa casa, repito, pertenecía por lo menos a Jonathan Chávez, hermano de Fanny Carolina Chávez, la propietaria de una de las casas allanadas en el marco investigativo de aquel episodio. Y Jonathan Chávez en ese momento se encontraba hospitalizado. Recuerdo que el sábado fue el hallazgo. Él estaba hospitalizado desde el jueves, y pocos días después del hallazgo del cuerpo sin vida, también murió a consecuencia de complicaciones que tuvo en su salud. De hecho, él ya estaba internado desde el jueves y murió en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Bueno, qué terrible este caso, Gilberto, por donde lo mires. La niñita asesinada, podemos sospechar que alguien pretendió hacer justicia por mano propia, por lo menos podemos sospechar. Y la peor parte es que la tuvieron desde anoche a las 7 de la noche hasta casi el amanecer con vida, lo que hace sospechar que... Gilberto, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y vamos a estar atentos a lo que digan los forenses, Gilberto, ¿sí? Sí, justamente estamos aguardando el informe final del médico forense doctor César González, que, repito, ordenó el traslado del cuerpo hasta una funeraria. En estos momentos está realizando la inspección ya con mayor detenimiento, con los elementos necesarios, una inspección, acabada del cuerpo sin vida de Fanny Carolina Chávez.